Imagina que se crea un anillo con poder ilimitado, el cual tras ser usado por un monstruo terriblemente poderoso cae en la mano de un joven de la raza de los hobbits, la más subestimada. Ahora dicho chico debe usar ese poder y emprender un viaje para detener al creador del anillo, aquel monstruo que regresó para conquistar el mundo una vez más. Todo comienza cuando se dice que el mundo ha cambiado, se siente en el aire, en la tierra y no hay nadie vivo para recordarlo. Luego se revela que todo inició cuando se forjaron los anillos. 3 fueron dados a los elfos inmortales, 7 a los enanos artesanos y 9 a la raza de los hombres, quienes sobre todo buscan el poder. Sin embargo, se creó un último anillo, el más poderoso y el que gobernaría a todos. Un anillo con el propósito de dominar. Pronto se desató una guerra, ya que los otros pueblos estaban en contra de este anillo. Con un ejército de humanos y elfos invadieron Mordor para vencer a Sauron, quien poseía el anillo. Al principio las cosas iban bien para la alianza, pero pronto apareció Sauron, quien usó el poder del objeto para arrasar con todos, incluido el rey de los humanos. A pesar de esto, Isildur logró una proeza. Cortó el dedo de Sauron, quitándole el poder del anillo y destruyendo a su ejército en una gran explosión seguida de una onda expansiva. Isildur tuvo en sus manos la capacidad de acabar con la maldad, pero el anillo tenía voluntad propia y terminó corrompiéndolo por el poder. Pronto, otras facciones lo atacaron. Isildur usó el anillo para volverse invisible y escapar, pero para su mala suerte, el objeto lo abandonó en el momento crítico, dejándolo al descubierto y permitiendo que lo mataran. Así, el anillo se perdió, su historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Pasaron más de 2500 años hasta que el anillo fue encontrado por Gollum, quien lo resguardó en las montañas nubladas. El anillo le otorgó a Gollum una vida de más de 500 años, pero tras ese tiempo, el objeto se dio cuenta de que su momento había llegado y se separó de Gollum. Sin embargo, ocurrió algo que el anillo no esperaba. Fue encontrado por la criatura menos pensada, un hobbit, Bilbo Bolsón de la comarca. Luego pasamos a la actualidad, donde se ve a Bilbo escribiendo sus memorias. Tras terminar, comienza a describir la comarca, mencionando que los hobbits disfrutan ignorar y ser ignorados. Además, no son reconocidos como grandes guerreros ni pensadores, pero aún así disfrutan de una vida simple. Según Bilbo, todos dicen que los hobbits disfrutan de la comida más que de cualquier otra cosa. Para él, eso es falso, ya que también desarrollaron un gusto por fabricar y beber cerveza, además de fumar en pipa, sembrar adecuadamente la tierra y criar ganado. Mientras Bilbo narra estas cosas, alguien toca la puerta. Le pide a Frodo que vaya a abrir, aunque Frodo parece estar leyendo un libro en otro lado y no logra escucharlo. Sin embargo, lo que sí escucha es a alguien cantar a lo lejos. Se acerca y se da cuenta de que se trata de Gandalf. Le dice que ha llegado tarde, pero el barbón responde que un mago nunca llega tarde, sino cuando debe llegar. Ambos se ríen y se abrazan. Se revela que Gandalf está allí por el cumpleaños de Bilbo. Al mismo tiempo, Bilbo sigue escribiendo sobre los hobbits y la comarca. Cuenta que las cosas no suelen cambiar y si lo hacen es de forma lenta. Además, comenta que siempre ha habido un bolsón viviendo en la colina y que siempre lo habrá. Tras escribir esto, se levanta y busca el anillo, pero se desespera al no encontrarlo al principio. Sin embargo, siente un gran alivio cuando finalmente lo halla. Por su parte, Frodo le dice a Gandalf que Bilbo ha estado actuando raro últimamente. Afirma que pasa mucho tiempo mirando mapas viejos, además de escribir sus memorias, por lo que supone que algo está planeando. Luego se puede ver que hablan sobre las aventuras que Gandalf vivió con Bilbo, entre ellas la pelea con un dragón, aunque el mago se resta mérito. En medio de esto, unos niños quieren que Gandalf use sus poderes para crear fuegos artificiales, así que él los hace tronar, es decir, crea los fuegos artificiales. De esta forma, Frodo habla un poco más con él y se retira, afirmando que está feliz de que haya regresado. Gandalf dice que él también lo está. Después, el mago llega a la casa de Bilbo, donde este le dice que no quiere visitas de nadie con buenos augurios, objetos o viejas relaciones. Ante esto, Gandalf le cuestiona si acepta la visita de viejas amistades. Es entonces que Bilbo abre la puerta y se encuentra con su amigo mago, a quien recibe con un abrazo. Gandalf menciona que, a pesar de tener más de 111 años, parece que no ha envejecido nada. Luego lo invita a pasar y le pregunta si quiere vino, afirmando que tiene uno de hace varios años para un buen momento. Gandalf comenta que prefiere té, y mientras Bilbo busca algo para comer, el mago observa la casa encontrando unos mapas viejos, entre ellos el de la montaña solitaria. Cuando Bilbo regresa, se sorprende de no ver a Gandalf, pero se sorprende más al verlo detrás suyo. Es entonces que alguien toca la puerta, así que Bilbo pide ignorar, ya que se trata de unos parientes que quieren la casa, pues nunca le han perdonado que haya vivido tanto. Luego Bilbo cuenta que quiere irse a un sitio tranquilo y diferente donde terminar de escribir su libro, y mientras dice esto, le sirve té a Gandalf. Seguidamente, el mago le pregunta a Bilbo si ya le contó esto a Frodo, mencionando que lo quiere mucho. El hobbit anciano dice que lo sabe, pero que Frodo ama mucho la comarca, sobre todo su tranquilidad. Afirma que por su parte ya está cansado de lo mismo y desea tomarse unas vacaciones de las cuales no quiere regresar. Añade que los años le pesan y que su cuerpo se siente ligero, como si estuviera desapareciendo. Ya por la noche, ambos se sientan a fumar un poco, donde Bilbo comenta que será una noche memorable. Seguidamente, todos se reúnen para celebrar el cumpleaños de Bilbo, donde él saluda a todos mientras el mago lanza fuegos artificiales. Frodo se emociona por el ambiente y trata de motivar a su amigo para que le hable a la chica que le gusta. Sam Sagaz dice que no, pero Frodo lo envía hasta ella, y la joven lo recibe. Por su parte, Gandalf sigue en lo suyo, y Bilbo cuenta una de las historias que vivió con el mago, en la que se topó con 3 trolls. Relata que los trolls se pasaron el tiempo discutiendo sobre cómo cocinarlos y por qué, y que al final el sol salió y los trolls se convirtieron en piedra. Seguidamente, 2 jóvenes se meten en los fuegos artificiales del mago y cuando este se distrae, le quitan uno. Por su lado, Bilbo sigue hablando con la gente del pueblo y se sorprende de la cantidad de hijos que tuvo una vecina, considerando que, sin dudas, estuvo muy productiva. En medio de esto, aparece Frodo, quien le pide esconderse. Los familiares
criminales que quieren la casa están al acecho. Ambos se ocultan, y en medio de esto Bilbo admite que Frodo es el pariente que mejor le cae y que aceptó cuidarlo cuando su madre murió porque fue el único de su familia que le mostró espíritu. Comenta que es egoísta, y tras decir esto Bilbo parece querer hablarle sobre su viaje, pero no lo hace, solo dice que cree que Frodo estará bien. Luego se ve que los jóvenes que robaron los fuegos artificiales sin querer, los activan y hacen un revuelo, haciendo que los cohetes tengan forma de dragón. Todos se espantan, pero cuando lo ven estallar, celebran, ya que es increíblemente bonito. Es entonces que Gandalf encuentra a los responsables, los reconoce y les dice que ya se imaginaba que eran ellos. Luego los pone a limpiar los platos. Seguidamente todos le piden a Bilbo que diga unas palabras. Él se sube al escenario y primero todo es risas, pero de pronto se pone serio. Dice que es hora de partir y se despide de todos, pero mira a Frodo. Mientras hace esto, saca algo de su bolsillo. Se trata del anillo. Se lo pone y desaparece. Todos se sorprenden y Bilbo no tarda en llegar a su casa, lejos de la fiesta. Estando allí se topa con el mago, quien es sarcástico y dice que sin dudas Bilbo fue ingenioso, pero le recuerda que hay muchos anillos mágicos allá afuera y que ninguno debe ser usado de manera despreocupada. Bilbo dice que aquello fue solo una broma que valió por las caras que pusieron todos, aunque comenta que igual Gandalf tiene razón, como siempre. Seguidamente Bilbo dice que le dejará todo a Frodo. El mago le cuestiona si el anillo también y el hobbit dice que sí, menciona que está sobre la chimenea, pero luego se retracta y lo saca de su bolsillo. Es entonces que las cosas se complican un poco. Bilbo comienza a actuar como Gollum, no quiere despegarse del anillo, o al menos admite que lo encuentra difícil ya que es su tesoro. Gandalf le recuerda que dueños anteriores lo llamaban de la misma forma, además de dejar en claro que Bilbo se está enfadando, añadiendo que eso es muestra de que lleva mucho tiempo con el objeto. Bilbo piensa que Gandalf quiere robarle el anillo, por lo que se enfada más. Gandalf le advierte que no está tratando de asaltarlo, además de recordarle quién es y su poder. El aura de Gandalf espanta a Bilbo, quien luego ve cómo el mago regresó a su aura normal para mencionar que llevan muchos años siendo amigos, por lo que todo lo que está realizando es para ayudarlo, además de pedirle que confíe en él. Es entonces que Bilbo lo abraza. Seguidamente le da la razón a Gandalf y se dispone a irse. El mago le recuerda que todavía tiene el anillo en el bolsillo, así que Bilbo toma fuerza de voluntad y lo suelta en el suelo. Ya estando fuera de la casa le dice a Gandalf que ya tiene un final para su libro, afirmando que la última frase será "y vivió feliz para siempre el resto de sus días". Gandalf le dice que sin dudas Bilbo podrá. De esta forma ambos se despiden con un apretón de manos y Bilbo se va cantando. Luego el mago regresa adentro, trata de agarrar el objeto pero algo se lo impide. Un ojo rojo sin párpado aparece de repente en su mente. Se pone a fumar frente al fuego y de pronto llega Frodo, quien agarra el anillo. Ve a Gandalf y le cuestiona si Bilbo se fue. El mago se lo confirma. El joven hobbit no esperaba que eso fuera a suceder pese a que Bilbo hablaba del viaje hace mucho. Posteriormente Gandalf menciona que ahora el anillo es de Frodo, al igual que la casa. Él se lo acerca, lo coloca en un sobre, lo sella y se lo da formalmente. Seguidamente comenta que Bilbo se fue con los elfos, además de decir que debe atender unos asuntos. Sin embargo, le pide que cuide el anillo y lo mantenga en secreto. Frodo hace muchas preguntas, pero Gandalf dice que no puede responderle todo ahora, y tras esto se retira. Gandalf viaja hasta un sitio con un gran castillo y ríos de lava cerca. Se mete en lo más profundo del edificio, donde lee papiros viejos. Allí estudia los escritos del rey Isildur, quien habla del anillo, y dice que la forma de revelar la verdad del objeto es con el fuego. De regreso a la comarca se puede ver que una persona con la cara tapada y un caballo negro aparece preguntando por Bolsón. Un hobbit aterrado que estaba allí comenta que debe seguir más camino, ya que en esa parte no hay ningún Bolsón. Al mismo tiempo, en el pueblo de Frodo, varios celebran en una taberna, cantan y beben. Sam cruza miradas con la chica que le gusta, mientras que Frodo se une a una charla donde conversan sobre la frecuente visita de criaturas y gnomos en las cercanías, afirmando que eso es señal de que una guerra se aproxima. Es entonces que le dicen a Frodo que mantenga sus narices fuera de los problemas, y los problemas no vendrán a él. Frodo toma el consejo y levanta su cerveza con una sonrisa despreocupada, sin saber que aquel ser oscuro lo está buscando. Luego de beber un rato, Frodo se va con Sam, y ambos escuchan cómo ella le dice que no a un ebrio, así que Frodo lo motiva, en este caso a Sam, para que se acerque. Ya cuando regresó, Frodo se topó con Gandalf, quien le cuestiona si guardó el secreto. Frodo dice que sí y busca el anillo. Sin dudar, el mago lo arroja con todo y sobre el fuego, siguiendo el acertijo que leyó en aquellos papiros. Es entonces que saca el anillo y le pide a Frodo que lo tome, afirmando que no tema, ya que está frío. Frodo lo hace y Gandalf le cuestiona si hay alguna marca. Frodo dice que no, pero de pronto ve algo. Comenta que no puede leerlo, ya que son caracteres élfico. Gandalf comenta que pocas son las personas que en realidad hablan y leen dicho idioma. Sin embargo, el mago sabe y dice que esa inscripción dice lo siguiente: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. O sea, Frodo tiene el anillo más fuerte, el mismo que vimos al inicio. Luego de esto, Gandalf le cuenta todo el lore detrás de ese objeto, revelando que su creador, Sauron, ha despertado al igual que el anillo. Frodo se sorprende por esto, ya que según el mito, él fue vencido. Gandalf cuenta que las tierras de Mordor han comenzado a mover fichas, sus fortalezas, tropas y armas están listas, pero a Sauron solo le falta el anillo único, y por eso lo está buscando. Afirma que dueño y creación están ligados, por lo que para que el mundo no entre en una era oscura, lo mejor es que Sauron nunca lo encuentre. Es entonces que el joven se pone a buscar un sitio para esconderlo, pero Gandalf le dice que había otra criatura que sabía que Bilbo tenía el anillo único, Gollum. De esta forma revela que la criatura fue capturada por Sauron y fue torturada hasta que dijo dos palabras, Bolsón y Comarca. Frodo se pone alerta, sabe que los villanos no tardarán en llegar, así que le pide al mago que use el poder del anillo para derrotarlos. Sin embargo, Gandalf se niega y afirma
afirma que el poder que tendría si lo usa sería demasiado. Lo usaría para realizar el bien, pero también podría ser corrompido por él mismo, lo que sería algo más terrible. Con todo esto en la cabeza, la única salida es que Frodo emprenda un viaje para no ser encontrado. Y mientras ellos hablan de esto, el jinete oscuro llega y decapita a un hobbit que levanta la voz. De regreso con Frodo, Gandalf le dice que debe partir y que se encontrarán en la posada del pony pisador. El joven pregunta si allí el anillo estará cuidado, pero el mago le dice que no tiene respuestas. Luego comenta que debe reunirse con el jefe de su orden para pedir instrucciones o algo que hacer, y mientras hablan sobre el viaje que se viene, Gandalf siente la presencia de una persona. Pronto se acerca y golpea. Cuando atrapó al intruso, se sorprendió gratamente. Se trata de Sam. Este comenta que no escuchó nada, solo el poder del anillo, el señor oscuro y el fin del mundo, por lo que le pide al mago que no le convierta en un monstruo como castigo. Gandalf le dice que no será el caso, comentando que será de más utilidad de otra forma. Mientras dice esto, observa a Frodo, quien sonríe con complicidad. Es entonces que deciden llevárselo con ellos al viaje. Los tres parten y en el bosque Gandalf le pide a Frodo que no use el poder del anillo único. Comenta que si lo hace podría corromperse, además de que el poder del objeto atraerá a gente indeseada y que el anillo trata de regresar a su dueño. Luego de esto, el mago se retira para realizar otras misiones y los dos hobbits siguen su camino en solitario. De esta forma caminan por un prado, luego por una pequeña cascada y un sitio con muchas montañas a lo lejos. Es entonces que llegan a un lugar donde hay un espantapájaros. Sam se detiene y dice que allí es. Afirma que si da un paso más estará yendo más lejos de lo que alguna vez ha estado de la comarca. Sin embargo, Frodo lo motiva, así que ambos siguen. En el camino recuerdan las palabras de Gandalf. Deben estar atentos, ya que si no saben dónde pisan sus pies, no sabrán dónde podrán acabar. Seguidamente se adentran en un bosque y cocinan la cena. Pronto ambos notan algo raro. Van a ver y se encuentran con unos seres que parecen espíritus. Frodo cuenta que todos se dirigen al puerto más allá de las Torres Blancas, afirmando que se trata de los puertos grises, donde abandonan la Tierra Media para nunca regresar. Sam observa esto y dice que por algún motivo le parece triste. Luego los dos tratan de pasar la primera noche lejos de la comarca. Sam tiene problemas para conciliar el sueño, ya que cada vez que se acuesta algo le molesta la espalda. Frodo le comenta que imagine que está en su cama cómoda, pero tras intentarlo, Sam dice que no sirvió y que nunca podrá dormir afuera. Frodo sonríe y dice que le pasa igual. Mientras tanto, el jinete oscuro sigue a los hobbits sin descanso. Mientras tanto, Gandalf llega a las Torres del Destino en Isengard para pedir consejos. De esta forma se encuentra con su amigo Saruman, quien lo recibe de buena forma. Es entonces cuando le cuenta todo lo sucedido, afirmando que no sabía que el anillo estaba en la comarca. Saruman comenta que parece que la comida y el humo de tabaco han nublado la cabeza de Gandalf al no notarlo. Sin embargo, el mago gris dice que todavía pueden hacer algo para contrarrestar a Sauron. Es entonces que los dos se reúnen dentro de la torre para hablar de esta cuestión. Saruman cuenta que Sauron ha recuperado parte de su fuerza, pero todavía no tiene un cuerpo físico. Aún con eso está presente y sabe muchas cosas a través del anillo. Le dice a Gandalf que él debe saberlo, mencionando el ojo de Sauron, un ojo rojo sin párpado, el mismo que el mago vio al intentar tomar el anillo tras ser dejado por Bilbo. Es entonces que Gandalf quiere saber por qué Saruman sabe todo esto, ante lo cual Saruman cuenta que estuvo usando la bola de cristal Palantir. El mago gris dice que eso es peligroso, ya que no sabe qué otra cosa podría estar regresando la mirada. Es entonces que ambos destapan la bola de cristal, y cuando Gandalf la vuelve a cubrir, ve el ojo de Sauron nuevamente. Seguidamente, Saruman cuenta que el ejército del villano ya está en movimiento y tienen poco tiempo. Además, los guerreros conocidos como los Nueve ya salieron de Minas Morgul y se dirigen a la comarca. Afirma que cualquiera que tenga el anillo será erradicado sin piedad. Como es de suponer, Gandalf se preocupa y rápidamente decide regresar con Frodo y Sam. Sin embargo, Saruman rápidamente lo impidió usando sus poderes para cerrar todas las puertas. Le dice que es impensable que un hobbit pueda hacerle frente al poder de Sauron, afirmando que nadie puede. Gandalf rápidamente se da cuenta de que Saruman está insinuando algo. Pronto, el mago blanco le dice al gris que deben unirse a Sauron, ya que es lo más lógico y que no hay vuelta atrás. Gandalf se niega y quiere saber desde cuándo Saruman el sabio perdió la cordura. Es entonces que comienzan a luchar. El combate es parejo, hasta que Saruman se hace con el bastón de su rival. Le dice que le dio la oportunidad, pero eligió el camino del dolor, así que lo manda a volar contra el techo del castillo. De vuelta con Frodo y Sam, los hobbits continuaban su camino por el bosque, cuando de repente Merry y Pippin se unieron a ellos, huyendo de un jinete a caballo. La persecución los obligó a correr hasta que, exhaustos, cayeron al suelo. En medio de un profundo sueño, Frodo escuchó por unos instantes un sonido lejano. El eco de los Nazgûl se acercaba a ellos rápidamente. Asustados, el grupo se ocultó bajo las raíces de un gran árbol. Mientras los Nazgûl buscaban, Frodo, impulsado por el poder del anillo único, sintió la tentación de usarlo, pero Sam lo detuvo, tirando una piedra para desviar la atención de los espectros. En la oscuridad, los Nazgûl continuaron su búsqueda incansable, pero el grupo logró escapar del árbol. Sin embargo, uno de los Nazgûl los notó. Por suerte, bajo la luz, los espectros cambiaron de dirección, pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. Los Nazgûl ya los esperaban en su próximo destino. Al llegar al remoto pueblo de Bree, los hobbits se refugiaron en la posada del pony pisador, donde esperaban encontrar a Gandalf. Preguntaron por él al vigilante, pero este respondió que ningún mago había pasado por allí. Desconcertados, los hobbits se sentaron en una mesa a descansar cuando notaron la presencia de un hombre encapuchado en un rincón. El vigilante les explicó que era un guardabosques conocido como Trangos. La situación se complicó cuando Pippin, sin darse cuenta, mencionó el nombre de Frodo Bolsón en voz alta. Alarmado, Frodo corrió hacia él para evitar más problemas, pero tropezó y accidentalmente se puso el anillo único. En ese instante fue transportado brevemente al Reino Oscuro y se expuso ante el ojo de Sauron, revelando
revelando su ubicación exacta a los Nazgûl. En un momento crítico, Trancos intervino, sacando a Frodo de la situación y llevándolo junto al grupo. Aunque el peligro era inminente, decidieron huir hacia Rivendell, ya que Gandalf no estaba en Bree. Trancos los guió con rapidez, pero los Nazgûl los seguían de cerca. Cuando los espectros atacaron, Trancos los distrajo para que los hobbits pudieran avanzar. Mientras tanto, Sauron ordenó a Saruman que se preparara para la inminente guerra, reuniendo sus fuerzas. Gandalf, prisionero en lo alto de la torre de Isengard, fue testigo de la destrucción provocada por Saruman, quien fabricaba armas para su ejército. Tras varios días de viaje, los hobbits y Trancos llegaron a una torre de vigilancia. Al caer la noche, Trancos distribuyó armas entre los hobbits, preparándolos para el inevitable enfrentamiento. Desde la cima de la torre, observaron a los Nazgûl acercándose, y finalmente fueron acorralados por 5 de ellos. Sam, Merry y Pippin intentaron defender a Frodo, pero fueron superados fácilmente. Desesperado, Frodo no tuvo más opción que usar el anillo, y en ese momento pudo ver la verdadera forma de los Nazgûl. Uno de ellos fue herido por Frodo con la espada Morgul, pero el peligro no había pasado del todo. Justo cuando la situación parecía perdida, Trancos intervino, enfrentándose a los 5 Nazgûl con su espada. Con una feroz determinación logró derrotarlos y salvar a los hobbits. Frodo, agotado pero agradecido, se acercó a Trancos, consciente del peligro y la gran batalla que aún tenían por delante. Herido por la espada Morgul, una herida que solo los elfos podían sanar, Frodo se encontraba en grave peligro. Mientras tanto, en Isengard, Gandalf, atrapado en la cima de la torre, vio una mariposa y aprovechando la oportunidad pidió ayuda. Abajo, Saruman seguía creando armas y forjando un nuevo ejército, los Uruk-hai, orcos más fuertes y letales que los comunes. Por su parte, Trancos buscaba desesperadamente remedios para frenar el avance del veneno en la herida de Frodo. En ese momento apareció Arwen, una princesa elfa consciente de la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, tomó a Frodo y lo llevó hacia Rivendell. El viaje no fue sencillo, pues los Nazgûl les pisaban los talones. Sin embargo, Arwen logró dejarlos atrás cuando llegaron al río. Con su magia, invocó un torrente de agua con la forma de caballos que arrastró a los Nazgûl, permitiendo su escape. Al llegar a Rivendell, Frodo fue sanado y se reencontró con Gandalf, quien le explicó por qué no había llegado al pueblo de Bree según lo planeado. Había sido capturado por Saruman en Isengard, pero pudo escapar gracias a las grandes águilas lideradas por Gwaihir. Frodo se sintió aliviado al ver a sus amigos, e incluso a su tío Bilbo. Mientras tanto, Elrond, el rey de Rivendell, conversaba con Gandalf, preocupado por el destino de la Tierra Media. Si Sauron recuperaba el anillo único, sería el fin de los elfos. Elrond dudaba de la ayuda de los enanos y los humanos, ya que ambos estaban sumidos en sus propios problemas. Recordó cómo Isildur falló al destruir el anillo, lo que llevó a la situación actual. Aún así, Gandalf mantuvo la esperanza. Al día siguiente, Elrond convocó un consejo al que asistieron Boromir, el hijo del mayordomo de Gondor, Aragorn, Legolas y otros representantes de diferentes razas. Boromir sugirió que el anillo se usara como arma contra Sauron, pero Elrond explicó que la única manera de destruirlo era arrojándolo al fuego del Monte del Destino, en Mordor, el lugar donde fue forjado. Tras una acalorada discusión sobre quién debería llevar el anillo en esa peligrosa misión, Frodo se ofreció como voluntario. Gandalf prometió protegerlo en todo momento, al igual que Aragorn, quien reveló ser el heredero legítimo del trono de Gondor. Legolas, el elfo, y Gimli, el enano, también se unieron a la misión junto con Boromir y los 3 hobbits, Sam, Merry y Pippin. Así se formó la comunidad del anillo. Antes de partir, Bilbo le entregó a Frodo su espada, dardo, que brillaba en presencia de orcos, y una cota de malla de mithril, ligera pero resistente como el acero. Con sus compañeros a su lado, Frodo emprendió el viaje para destruir el anillo y salvar la Tierra Media de la oscuridad. Después de que Bilbo se entristeciera al pedirle a Frodo que le trajera el anillo único, la comunidad del anillo partió hacia el paso de Rohan. Gandalf pronto se dio cuenta de que eran vigilados por espías de Saruman, lo que los obligó a cambiar de rumbo y dirigirse hacia la montaña de Caradhras. Saruman, al enterarse de sus planes, realizó un ritual para bloquear su camino, obligándolos a desviarse hacia las minas de Moria. Al llegar a la entrada de Moria, fueron atacados repentinamente por una enorme bestia. Frodo fue atrapado, pero lograron escapar a tiempo y entrar en las minas. Mientras avanzaban por los oscuros túneles, Frodo notó la presencia de Gollum, y Gandalf le comentó que Gollum los había estado siguiendo por algún tiempo. Durante su travesía, Pippin accidentalmente causó un estruendo, alertando a los orcos. Pronto la comunidad fue atacada por una horda de orcos y un troll de las cavernas. En la feroz batalla, Frodo fue herido, pero gracias a la cota de malla de mithril, sobrevivió al ataque. Aún así, la situación era desesperada, pues fueron rodeados por más orcos. La situación se agravó cuando apareció el Balrog de Moria. La comunidad huyó, pero al llegar al puente de Khazad-dûm, Gandalf no tuvo más opción que enfrentarse al Balrog solo. En un dramático combate, Gandalf derribó al Balrog, pero fue arrastrado hacia las profundidades junto con la criatura. La pérdida de Gandalf devastó al grupo, pero Aragorn los instó a seguir adelante y dirigirse a Lothlórien antes de que los orcos los alcanzaran. Al llegar a las fronteras de Lothlórien, los elfos silvestres los interceptaron. Desconfiando del poder del anillo que Frodo llevaba, Aragorn habló con el líder de los elfos, logrando que los dejaran continuar su camino. Finalmente llegaron al refugio de los elfos, gobernado por Galadriel, la dama de Lothlórien, y su esposo Celeborn. Galadriel habló en privado con Frodo y le mostró una visión en su espejo de agua. En ella, Frodo vio un oscuro futuro, una estatua que representaba lo peor que podría sucederle a él y al mundo si el anillo no era destruido. Aterrorizado por lo que vio, Frodo ofreció el anillo a Galadriel, pero ella lo rechazó, afirmando que solo él podía cumplir con esa tarea. Mientras tanto, Saruman preparaba a los Uruk-hai para perseguir a la comunidad del anillo. Antes de partir de Lothlórien, Galadriel entregó a cada miembro de la comunidad regalos como sandalias y mantos élficos para protegerlos en su camino y ayudarles a ocultarse de los orcos. La comunidad
continuó su viaje en botes por el río, tratando de evadir a los Uruk-hai, quienes lo seguían de cerca. Aragorn decidió detenerse un momento para descansar antes de proseguir el viaje bajo la protección de la oscuridad. Sin embargo, Frodo, abrumado por la responsabilidad del anillo, se separó del grupo. Boromir lo siguió, intentando convencerlo de usar el anillo como había intentado antes Galadriel, pero Frodo, desesperado por escapar de la influencia del anillo, se lo puso y desapareció abruptamente. Aunque estaba invisible, Frodo pudo sentir nuevamente la presencia de los ojos de Sauron, lo que lo obligó a quitarse el anillo. Al hacerlo, Aragorn lo vio y se dio cuenta de lo que había sucedido. Aunque Frodo desconfiaba de Aragorn por un momento, este le demostró su lealtad. De repente, la espada de Frodo, Dardo, se iluminó, señalando la cercanía de los orcos que estaban a punto de atacar. Aragorn le indicó a Frodo que escapara mientras él enfrentaba a los orcos. Frodo se escondió detrás de un árbol, y cuando Merry y Pippin lo vieron, distrajeron a los orcos para darle tiempo a Frodo de huir. Legolas, Gimli y Aragorn continuaron luchando valientemente, mientras Merry y Pippin se vieron rodeados por los orcos. En ese momento crítico, Boromir llegó para rescatarlos. Sin embargo, durante la batalla, el líder orco disparó a Boromir con una flecha, y él cayó gravemente herido. A pesar de estar al borde de la muerte, Boromir siguió luchando con valentía para proteger a Merry y Pippin. Justo cuando todo parecía perdido para Boromir, Aragorn llegó para defenderlo, y juntos se enfrentaron a los orcos. Con su último aliento, Boromir le pidió perdón a Aragorn por haber intentado arrebatarle el anillo único a Frodo, y se culpó por haber fracturado a la comunidad del anillo. A pesar de su arrepentimiento, Aragorn lo consoló en sus últimos momentos, asegurándole que su sacrificio no fue en vano. Antes de morir, Boromir reconoció a Aragorn como el legítimo rey de Gondor, descendiente del linaje de Isildur. Mientras tanto, Frodo, consciente de que el poder del anillo era demasiado peligroso para el grupo, decidió continuar su viaje a Mordor solo. Sin embargo, Sam, decidido a no abandonarlo, lo persiguió, aunque casi se ahogó en el intento. Frodo terminó rescatándolo y aceptó llevarlo con él. Sam, fiel a su promesa a Gandalf, juró proteger a Frodo a toda costa. Aragorn, al ver que la comunidad estaba fracturada y que Frodo ya no llevaba el anillo, tomó la decisión de seguir otro camino. Sin embargo, antes de partir, Frodo decidió que debían rescatar a Merry y Pippin, confiando en que, de alguna manera, encontrarían un camino seguro. Todo continúa con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Vemos que Frodo tiene un sueño en el que recuerda la pérdida de la vida de Gandalf peleando contra aquel Balrog. Es entonces que se despierta y se encuentra con Sam. Ambos hablan un poco y desayunan unos panes élficos. Sam comenta que no le suele gustar la comida foránea, pero que el pan élfico no está mal. Frodo bromea diciendo que parece que nada doblega el espíritu de su amigo, pero Sam se pone serio y dice que la tormenta que se acerca tal vez sí. Se disponen a seguir su camino. En medio del viaje, Frodo comenta que siente que algo los está siguiendo. Esa noche son atacados por Gollum, quien arremete ferozmente, pero termina siendo derrotado rápidamente. Frodo lo somete y le dice que, si no se frena, le cortará la cabeza. Al verse superado, Gollum solo llora. Cuando sale el sol, todos continúan su camino, incluso Gollum. Entonces, él dice que no quiere estar atado y hace un escándalo al respecto. Promete ayudarlos si le quitan la cuerda y lo jura por su precioso. Sam quiere abandonarlo. Por motivos válidos, cree que seguramente los eliminará cuando duerman. Pero Frodo decide pedirle a la criatura que los guíe hasta Mordor, algo que sabe hacer. Así que le quita la cuerda y Gollum los lleva rumbo a Mordor, a la Puerta Negra. Por otro lado, se puede ver que Merry y Pippin siguen ocultos entre los guerreros de Mordor, quienes siguen oliendo la presencia de los humanos, pero no los hallan. Los dos hobbits, Merry y Pippin, deciden dejar una señal. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli caminan por todos lados para encontrar a los mencionados anteriormente, y no tardan en ubicar el collar que dejaron. Saruman sigue en su torre y anuncia que nadie tiene el poder para vencer a Sauron, afirmando que tanto él como aquella criatura dominarán la Tierra Media cuando las dos torres se unan. Luego, se puede ver que Saruman sigue creando soldados orcos muy fuertes, además de seguir produciendo armas como un condenado. Después de esto, guía a sus soldados para que eliminen a las personas que se oponen, en este caso a un poblado. En dicho lugar, una madre agarra a sus hijos y los envía lejos de allí a caballo, mientras observa cómo su pueblo es destruido por los soldados de Saruman. En el reino de Rohan, se puede ver que Grima sigue lavándole el cerebro al rey, quien permanece bajo la posesión de Saruman, debilitándolo en todos los sentidos, haciéndolo parecer un simple recipiente vacío y manipulable. Luego, los dos hermanos, Éomer y Éowyn, hablan sobre la situación. En medio de esto, comentan la masacre que hicieron los soldados contra aquel pueblo, y ya cuando la princesa se va, o sea, Éowyn, Éomer se da cuenta de las intenciones del consejero con su hermana, así que le advierte a Grima que no se atreva o lo lamentará terriblemente. Aún con esto, el ejército de Rohan, liderado por Éomer, parece tener el destino cerrado. De regreso con Aragorn, Legolas y Gimli, ellos siguen avanzando. En medio de esto, se puede ver que el grupo de soldados oscuros ha llegado a su base. Allí, algunos quieren devorar a los hobbits, pero otros quieren protegerlos, lo que genera una batalla interna, y uno de los hobbits resulta herido por un caballo alborotado, perteneciente al ejército de Rohan. Luego de esto, el trío sigue avanzando y se topa con el ejército de Rohan. Este tiene algunos problemas con Gimli, pero cuando todos se presentan, las cosas se calman. Seguidamente, cuentan que el rey Theoden ha perdido la cordura y que ahora el reino está bajo las manos de Saruman, quien los obligó a irse. Luego, Éomer, quien dirige el ejército de Rohan, cuenta que anoche derrotaron a los orcos, afirmando que no quedó nadie vivo. Aragorn no puede creer esto, pero parece ser la verdad. Es entonces que les dan 2 caballos para que el trío siga su camino, deseando que tengan mejor destino que Merry y Pippin. El trío se dirige hasta la escena de la masacre. Allí encuentran todos los cuerpos, además de algunas pertenencias de los hobbits. Sin embargo, Aragorn se da cuenta de que hay huellas de pisadas de caballo. De esta forma, se dispone a recrear todo lo que ocurrió, suponiendo que ellos lograron
esquivar dichas pisadas y que usaron las armas que se cayeron al suelo para soltar sus cuerdas, las que los ataban, para luego correr rumbo hasta un bosque cercano. Debido a esto, Aragorn y compañía suponen que aquel par seguro sigue vivo. Sin embargo, el orco que insistió en comerlos comienza a seguirlos. De esta forma deben esconderse. Se suben a un gran árbol, pero Merry es atrapado. En ese instante algo extraño ocurre. El árbol comienza a moverse, ya que es un monstruo árbol. La criatura aplasta al orco salvando a los hobbits, y mientras ellos explican que no son orcos, sino hobbits, la criatura dice que no sabe si mienten o no, pero no importa, ya que los llevará con el mago blanco. De esta forma, ambos jóvenes entienden que habla de Saruman, y en cuestión de minutos están frente al mencionado. De regreso a Frodo y Sam, ambos son guiados por Gollum. Llegan a una ciénaga y avanzan por donde va la criatura. Mientras caminan, ven que el agua se halla repleta de rostros. Gollum les dice que no los vean por mucho tiempo, pero Frodo no hace caso y es hechizado por los ojos de uno, siendo arrastrado y casi consumido por un espectro que vive allí. Por suerte, Gollum llega a tiempo para rescatarlo y le dice que nunca mire directamente a los faros, es decir, a los ojos. Acto seguido llega Sam para dar una mano en lo que fuere, mientras Gollum sigue guiándolos. Es entonces cuando decide descansar. Mientras Frodo acaricia el anillo, nota que Gollum hace algo parecido. Se acerca para saber qué pasa y, en el proceso, hablan del pasado de la criatura. Él era un hobbit, Sméagol, y cuando Gollum escucha esto, recuerda que es verdad y sonríe. Sin embargo, el momento es interrumpido por la llegada de los jinetes, quienes provocan visiones paralizantes en Frodo. Sam lo arrastra al escondite, donde se preguntan si esos seres no deberían estar muertos, pero Gollum les dice que no hay nada que los elimine. Es entonces que los tres permanecen ocultos, hasta que el jinete, que ahora monta un monstruo volador, se va. Agitando sus pesadas alas, la criatura se aleja dejando aliviados a nuestros héroes. De regreso con Aragorn y compañía, ellos siguen el rastro de los hobbits y notan que el aire en la parte boscosa es un poco denso, así que siguen caminando, además de pedirle a Gimli que baje el hacha. De esta manera se topan con el mago blanco, quien los desarma como si nada, pero revela ser Gandalf, quien les cuenta que se encontró con Merry y Pippin, quienes no esperaban encontrarse con él anteriormente. Es decir, la persona que encontraron antes no era Saruman, sino el propio Gandalf. Entonces les cuenta sobre su lucha contra el Balrog, a quien tuvo que combatir durante días y días, hasta que al final pudo vencerlo. Luego de esto, quedó en la montaña, donde pasó noches y noches agonizando. Cada día parecía eterno, hasta que nuevamente sintió vida dentro de él, y fue enviado de regreso para terminar con la tarea que se le encomendó. Acto seguido, Aragorn lo llama Gandalf, nombre que el mago acepta, mientras dice que antes era conocido como el Gris, pero ahora quiere que lo llamen Gandalf el Blanco. Al parecer, ahora tiene el mismo o más poder que Saruman. Luego siguen caminando por el bosque hasta salir y llegan a una zona llana donde Gandalf silba y llama a su caballo, Sombragris. De esta forma, el grupo avanza hasta su destino. Por su parte, el par de hobbits es llevado por el árbol viviente hacia otro sitio. Este menciona que Gandalf le pidió que los resguardara para que estén sanos y salvos, y es lo que hará. Por su lado, Frodo, Sam y Gollum llegan a su destino, Mordor. Allí ven a un gran ejército moverse, además de unos muros imponentes que son movidos por gigantes criaturas con fuerzas descomunales. Gollum no soporta el paso de los reclutas, mientras que Sam, por curioso, termina cayendo por la colina. Frodo obviamente lo sigue, así que Gollum también lo hace, ya que lo considera su maestro, es decir, a Frodo. Pronto llega donde está su amigo, pero este está atascado. Trata de sacarlo, pero no lo logra, y unos soldados se acercan. Rápidamente piensa en algo y usa su capa para ocultarse, logrando pasar desapercibido como una roca más, así que ambos suspiran de alivio. Seguidamente, Frodo se dispone a seguir a los reclutas antes de que cierren esas imposibles puertas. Gollum le dice que no debe ir, ya que perderá el anillo, porque en aquel sitio están tanto su dueño como la creación, y ambos desean regresar uno al otro. Sin embargo, Gollum dice que no deben permitir esto, así que ofrece otro camino, un camino por una cueva. Frodo decide ir por dicho camino y en ese momento la puerta principal de Mordor se cierra. Sam supone que la criatura planea algo, pero Frodo recuerda cómo le salvó la vida, además de que lo trajo a la Puerta Negra en Mordor, así que deciden confiar en él. De regreso con Aragorn y Gandalf, ambos llegan al reino de Theoden, en Rohan. De esta forma, el mago cuenta que el soberano fue derrocado mentalmente. Mientras tanto, dentro, Éowyn trata de hablar con su padre, pero este no responde. Mientras ella llora por todo lo que ocurre, en ese momento aparece Grima para seducirla, mencionando que ahora está sola con la muerte de Theodred. Ella le dice que tiene una lengua filosa, además de llamarlo engendro. Luego de esto, sale del palacio, donde ve al cuarteto, entre ellos Aragorn y Gandalf. Al llegar al reino, se observa que todo está deprimente, tanto así que Aragorn comenta que hay más vida en un cementerio. Luego llegan al palacio, donde unos guardias les dicen que no permitirán que vean al rey con armas, por orden de Grima, lengua de serpiente. Es entonces que dejan sus equipos, salvo Gandalf, quien dice que no pueden dejar a un pobre anciano sin su bastón. De esta forma, él avanza por el palacio con arma letal, sin que nadie se percate. Al ingresar, ven al rey, quien se encuentra en un estado deplorable, y a su lado, como un espectro que le chupa el alma, está Grima, quien le aconseja al rey que diga que no son bienvenidos. Sin embargo, Theoden dice lo contrario. Aún con eso, el consejero se acerca para lanzarles palabras hirientes, pero Gandalf lo pone en su lugar. Es entonces que el consejero nota su bastón y se enfada como nunca. De esta forma, los guardias se ponen en marcha, pero los aliados del mago intervienen, incluso dejando incapacitado a Grima. Pronto, Gandalf usa su magia para romper el hechizo de Saruman, pero este se ríe, afirmando que él no tiene poder allí. Sin embargo, el mago demuestra su aumento de fuerza, pasando de mago gris a blanco, sorprendiendo a Saruman, quien comienza a retorcerse dentro del cuerpo de Theoden. Seguidamente, el mago dice que eliminará todo rastro del villano del cuerpo del rey.
Saruman advierte que el rey perderá la vida si sale, pero esto no es lo que sucede, y pronto el villano es expulsado, perdiendo el control de Rohan. Théoden regresa a su estado normal, reconociendo por fin el rostro de su hija y recuperando el color vivo de antes, en lugar de ese tono fantasmal casi fúnebre. Théoden se da cuenta de la presencia de Gandalf, y este le dice que la libertad ha regresado. Luego de esto, le dan una espada para que recupere su fuerza, cosa que el rey guerrero consigue. Acto seguido, posa sus ojos sobre el malnacido de Grima, a quien tira por las escaleras del palacio. Este suplica perdón, mientras que el soberano se dispone a hacerlo pagar, pero Aragorn lo detiene, diciendo que vivirá una existencia de tormento por sí solo, y ese es el mayor castigo. Así, el consejero escapa rápidamente como un cobarde, aferrándose a su patética existencia. Luego se ve que todos los súbditos del sitio se arrodillan ante el rey, incluso Aragorn, y mientras él trata de regresar en sí, se da cuenta de que su hijo Theodred no está cerca, así que pregunta dónde se encuentra. Es entonces cuando Gandalf lo llevó hasta la tumba del joven, donde el rey pronto se lamentó por lo ocurrido. El mago comentó que ahora Theodred está en el palacio que los padres de Théoden edificaron. Mientras hablaban de esto, Gandalf vio a los niños que escaparon de la masacre, así que los llevaron al palacio, los escucharon y les dieron de comer. De esta forma se enteraron del ataque que sufrió aquel pueblo. Gandalf comentó que esos pequeños son una muestra del horror que les espera si no detienen a Saruman, quien ahora es más poderoso al temer a Sauron. Es entonces cuando sugieren ir a buscar a Éomer, pero Théoden dice que seguramente aquel ejército está a más de 1000 kilómetros. Sin embargo, Aragorn menciona que aún le son fieles a Théoden y seguro regresarán. Aún así, el rey no quiere poner en peligro a su gente, por lo que decide no luchar, aunque Aragorn le dice que la lucha ya ha comenzado hace tiempo. Seguidamente se observa cómo comienzan a sacar a las personas de Rohan para que puedan escapar del ejército enemigo. Luego Gandalf se sube a su caballo y parte, pidiéndole a Aragorn que lo espere. Por su lado, Éowyn practica con la espada. Aragorn se acerca y comenta que es buena. La joven menciona que aquellos que no tengan una espada perderán la vida. Tras hablar un poco más, ambos se separan. Por otro lado, el consejero se reúne con Saruman para contarle lo que probablemente hará el rey con su gente. De esta forma, el mago villano se acerca con los orcos y pide enviar un grupo para erradicarlos. Mientras tanto, Frodo le dice a Sam que no le ponga sobrenombres humillantes a Gollum. El chico quiere saber por qué, afirmando que lo único que quiere ese bicho es el anillo. Sin embargo, Frodo le dice que quiere salvarlo. Mientras siguen hablando, Frodo le grita a Sam y al darse cuenta se disculpa comentando que no sabe por qué actuó de esa manera. Entonces, Sam le dice que sí lo sabe, que se trata del anillo, ya que ha estado observándolo y nota que casi no duerme y no se despega del objeto. Sin embargo, Frodo dice que no tiene nada que ver y que él es quien tiene la tarea de llevar el anillo, insistiendo en que esa tarea es suya. Sam le pide que se escuche a sí mismo, ya que está comenzando a hablar como Gollum. Por la noche se ve a Gollum hablando con su otra parte, la obsesionada con el precioso, es decir, el anillo. Pronto ambos discuten. La parte maligna dice que Frodo y Sam lo traicionarán, además de afirmar que nadie lo querría, ya que ha matado a alguien. Pero Gollum, en este caso Sméagol, le dice que se vaya, porque el amo, es decir, Frodo, los cuidará y que por eso no lo necesita. Tras un momento tenso, el lado oscuro de Gollum se retira y Sméagol celebra creyéndose por fin libre del precioso. Al día siguiente, Sméagol, como se llama a sí mismo, caza un conejo y se lo lleva a Frodo y Sam. Sam le dice que no pueden comer el conejo crudo, así que se lo quita y se dispone a cocinarlo. Prepara un tremendo guiso de conejo con patatas, lo que enfurece a Gollum, ya que para él todo sabe mejor crudo. Esto inicia una inofensiva pero peculiar discusión. Mientras tanto, Frodo escucha ruidos y al acercarse a investigar, se sorprende al ver a unos sujetos con capuchas. Sam y Sméagol se acercan para ver qué sucede y pronto se revela que son hombres malos que pertenecen al ejército de Sauron. Cuando están a punto de marcharse, aparecen varios olifantes, criaturas similares a elefantes, pero mucho más grandes, quizás 6 veces más, y con cuernos que podrían causar estragos. Ninguno de ellos había visto uno en su vida, y Sam comenta que si sus amigos del pueblo escucharan la historia, no les creerían. Justo cuando estaban por irse, unos soldados con arcos aparecen y derriban a los soldados de Sauron, espantando también a los animales. Uno de los conductores de los olifantes cae cerca de ellos, pero no hay tiempo para saquear, ya que los arqueros aparecen y acorralan a los hobbits. Entonces, el líder de los guerreros los ve y ordena que los liberen. Por otro lado, la caravana de Rohan sigue avanzando hacia una zona segura, y se ve a Gimli hablando con Éowyn, haciéndola reír tanto por su elocuencia e historia sobre los enanos como por caerse del caballo. Éowyn le da una mano y ríe simpáticamente con Aragorn, pero al darse cuenta del momento cambia ligeramente de expresión. Esa noche, Aragorn sueña con su esposa. Sabe que es un sueño, pero aún así le pregunta al respecto. La mujer le dice que, aunque sea un sueño, es uno hermoso, y lo besa antes de contemplar las vistas. Ambos hablan en élfico, y ella le dice que debe ir con Frodo, afirmando que su destino está ante sus pies y que no debe dudar. Se despiden con un beso. Al día siguiente, Aragorn habla con Éowyn, quien le pregunta sobre la mujer que le dio la joya que lleva en el cuello. Esto lo hace recordar cuando habló con la gente de su esposa élfica, con quien acordó que ella viviría con su gente. Él tuvo que despedirse, ya que no quería que ella viviera una vida de guerra como la suya, además de que él es un mortal, no un elfo, y lo que tuvieron fue un hermoso sueño. Intentó devolver el collar, pero ella le pidió que lo conservara. Éowyn intenta hacer que regrese y le conteste a su pregunta, y él le responde que ella se está dirigiendo a las tierras lejanas con lo que queda de su gente. Unos soldados se dan cuenta de que los siguen y se topan con un orco montado en una bestia de 4 patas. Avisan rápidamente y todas las personas de Rohan se retiran. Mientras tanto, Aragorn y compañía se preparan para ayudar, no sin antes cruzar miradas con Éowyn. Aragorn corre hacia el campo de batalla y la pelea comienza. Gimli tiene algunos problemas
problemas, pero siempre la suerte le sonríe, mientras que Aragorn, a pesar de derrotar a varios enemigos, termina cayendo de un barranco junto a una de las bestias. Cuando la batalla termina, el grupo busca a Aragorn, pero no lo encuentran. Un orco se ríe, y al ser cuestionado revela que una de las bestias lo lanzó por el acantilado. Todos se acercan al borde, pero no hay rastro alguno de Aragorn. Después de esto, el grupo decide dirigirse directamente al abismo de Helm, el destino original de la caravana. Por su parte, Éowyn y el resto llegan al lugar. Todos se alegran, incluso los niños que Gandalf había ayudado anteriormente, quienes se reencuentran con su madre. Poco después llegan Theoden y los guerreros. Éowyn pregunta si todos han llegado, y aunque Theoden entiende a quién se refiere, solo dice que su gente está a salvo. La joven se acerca a Gimli para preguntar por Aragorn, y él le responde que se ha ido, lo que la lleva a concluir que ha muerto. Mientras tanto, el consejero de Theoden informa a Saruman sobre el abismo de Helm, afirmando que, aunque tiene buenas murallas, hay un punto débil, un desagüe por donde podrían destruir los barrotes e ingresar. Mientras Saruman escucha, prepara su plan para la batalla que se avecina en el abismo. Grima observa con curiosidad, pero el mago lo aparta. Saruman explica que solo necesitan volar los muros con la preparación que está haciendo, pero Grima le advierte que aún necesitarán decenas de miles de soldados para arrasar la fortaleza, ya que no existe un ejército de tal magnitud. En ese momento llegan a un balcón y lo ven, un ejército de orcos increíblemente fuertes, con decenas, quizás cientos de miles de soldados. Saruman declara que el momento de la batalla ha llegado. Deben marchar hacia el abismo de Helm, donde todo acabará y la humanidad no verá otro amanecer. Los soldados vitorean y parten con motivación. Por otro lado, el árbol viviente sigue llevando a Merry y Pippin, a quienes les cuenta que la torre de Isengard está cerca. Ambos la ven y escuchan como el árbol les narra que Saruman solía jugar en sus bosques, pero ahora no le interesan las cosas que crecen. En su mente solo existen las armaduras y las ruedas. Los hobbits ven a lo lejos un camino oscuro y pronto concluyen que son soldados. Se dan cuenta de que la guerra ha comenzado. Aragorn, mientras tanto, flota en el agua y sueña con su esposa élfica. Al despertar, se encuentra en la orilla y un caballo lo encuentra, logrando que recobre el conocimiento. Como puede, se sube al caballo y avanza. Por su parte, el padre de Arwen, la esposa de Aragorn, le dice que deben irse, pero ella insiste en quedarse. Ambos hablan sobre la posibilidad de que Aragorn logre su objetivo, pero él le recuerda que, incluso si lo consigue y se convierte en rey, no es inmortal como los elfos. Ella tendrá que despedirse y conocer el dolor de la pérdida, algo que los elfos casi nunca experimentan. Le dice que vivirá en un dolor inaguantable y vagará con esa herida por el resto de su vida. Arwen no puede evitar llorar, y su padre la abraza, diciéndole que solo encontrará dolor si se queda. Ella corresponde al abrazo de manera cálida y fraternal. Después de esto, Arwen se une al resto de las mujeres elfas en su viaje hacia su nuevo destino, mientras su padre la observa. Galadriel entonces le dice a Elrond que la era de los elfos ha terminado y que dejarán la Tierra Media a los hombres. Además, explica que Sauron está usando a Saruman como marioneta para guiar a su ejército y destruir toda la civilización humana, aunque eso ya no concierne a los elfos. De vuelta con los arqueros que emboscaron a los reclutas de Sauron montados en olifantes, Faramir, su líder, habla con sus aliados sobre los movimientos del ejército de Sauron, mencionando el ataque próximo a Rohan y cómo sus habitantes se han refugiado en el abismo de Helm. Deciden aprovechar esta información para emboscar más tropas enemigas. Faramir luego se reúne con Frodo y Sam, a quienes tiene cautivos para asegurarse de que no sean espías. Es entonces que los hobbits se presentan, y cuando les preguntan por Sméagol, dicen que no lo conocen. Sin embargo, mencionan que son aliados de Aragorn, Legolas, Gimli y Boromir. Es entonces que el tipo parece reconocer a este último, y hablan sobre su pérdida de la vida. Luego, por la noche, los guerreros levantan a los hobbits y les muestran dónde está Sméagol. Es entonces que le dicen que solo están esperando la orden de Faramir para lanzar una lluvia de flechas hacia Sméagol. De esta forma le cuestiona a Frodo si desea detenerlo o no, así que él se lo pide. Acto seguido dice que le permita ir hasta allí abajo, cosa que Faramir acepta, pareciendo sorprendido por el hecho. Luego Frodo baja para hablar con Sméagol. Le pide que se acerque y que confíe, pero al final lo atrae a una trampa donde los humanos lo atrapan. De esta forma, Frodo pide que no lo lastimen, mientras que Faramir y compañía quieren saber a dónde los guiaba. Pero en ese momento ven como Sméagol pelea consigo mismo otra vez, donde menciona que Gollum tenía razón, Frodo le fallaría. De esta forma, termina regresando a ser el de antes, diciendo que esos hobbits son unos ladrones. Faramir quiere saber a qué se refiere, y Gollum comenta que le robaron su precioso. Por su parte, Sam habla con Frodo y le dice que se ponga el anillo para huir, mientras que Frodo admite que se equivocó. El anillo sí lo ha estado afectando. Mientras hablan de esto, aparece Faramir, quien dice que es una sorpresa que ahora tenga el anillo único de poder tan cerca. Mientras habla de esto, se puede ver que levanta el objeto con la hoja de su espada, y tras un momento tenso, Frodo le dice que no y se aleja, mientras que Sam intercede y le pide al humano que lo deje en paz. Cuenta que ahora mismo se dirigen a Mordor y no pueden darle el anillo, ya que el objetivo es destruirlo en la montaña de fuego. Sam pide ayuda y comenta que el anillo es más una carga que otra cosa. En medio de esto, aparece un recluta que informa que varios aliados piden refuerzos, y en medio de este embrollo, Faramir decide que el anillo irá a Gondor, un reino humano, donde también se dirigen algunas tropas de Saruman para destruirlo todo. Mientras tanto, Aragorn sigue avanzando en su caballo, parece mejor que antes, y mientras avanza con el viento dándole en su cabellera, él se detiene ya que ve algo que lo deja helado. Se trata del ejército de Saruman, cientos y miles de soldados que crean una gran mancha oscura antinatural. El caballo mismo se asustó por tal secuencia, y es entonces que Aragorn opta por dar la media vuelta y regresar por donde vino o elegir otro camino. Es entonces que avanzan por varias horas y pasan cerca de montañas y llanos hasta que al final llega cerca de su destino. Está a unos pocos kilómetros del abismo de Helm, castillo que ve muy
todavía a lo lejos, pero está más cerca que nunca. Es entonces que acaricia al caballo por su labor y con una sonrisa cabalga el resto del poco trayecto que le queda. Es entonces que Aragorn volvió con el rey para contarle sobre la inminente amenaza de los orcos, que eran más de 10.000. El rey, sorprendido por lo que escuchaba, se dio cuenta de que no tenía otra opción que pelear, a pesar de que su ejército era mucho más pequeño. Así que mandó a todos, desde los jóvenes hasta los ancianos, a prepararse para la batalla que se avecinaba. El pueblo, asustado pero consciente de que tenían pocas esperanzas de ganar, se dispuso a luchar, tratando de compensar con esfuerzo lo que les faltaba en número. Era el momento de que el ejército de Rohan se uniera contra el mal. De repente sonó una trompeta en el aire, y no era del enemigo, sino del ejército de los elfos que venía a ayudar a Rohan, como ya lo habían hecho antes. Es entonces que se colocaron en la primera línea y empezaron a lanzar flechas contra los orcos que se acercaban. Aunque había un montón de orcos, lograron escalar las murallas del castillo. Poco a poco, el pánico se apoderó de los enemigos, pero los orcos abrieron brechas en el muro y entraron al castillo. Aragorn fue herido con una puñalada, y Gimli se lanzó contra los orcos que lo rodeaban. Cuando Aragorn despertó, gritó a los elfos, quienes valientes no tuvieron miedo de enfrentarse a los enemigos. De esta forma la batalla siguió, y desafortunadamente el líder de los elfos cayó. Es entonces que el rey de Rohan se aseguró de que nadie pudiera entrar al castillo, mientras Aragorn y Gimli luchaban para contener a los orcos, haciendo todo lo posible para que los enemigos no avanzaran más. Mientras tanto, Barbol se dirigía a Isengard, y Merry y Pippin se dieron cuenta de que Saruman había destruido muchos árboles en los alrededores. Esto enfureció a Barbol, quien golpeó el suelo para llamar a los árboles a atacar a Saruman y sus tropas. Regresando a la batalla, la situación se volvió crítica. Los orcos habían tomado casi la mitad del castillo. Es entonces que Aragorn ordenó a las mujeres y niños que huyeran a las montañas, mientras él y sus hombres seguían luchando contra la horda. Justo en ese momento, Gandalf llegó con el líder de Éomer para apoyar al rey de Rohan y salvar a su gente. Por otro lado, Faramir, Frodo y Sam estaban cerca, pero en un momento caótico, los soldados de Saruman atacaron al rey. Frodo intentó hablar con ellos, sugiriendo que los dejaran ir a Mordor para destruir el anillo único, pero Faramir no lo escuchó y ordenó que los llevaran ante su padre, el portador del anillo. Es entonces que Sam, muy enojado, le recordó a Faramir que su hermano Boromir había muerto por su obsesión con el anillo. Poco después, un Nazgûl apareció y todos salieron corriendo. Mientras tanto, en Isengard, las tropas de Saruman estaban rodeadas por árboles vivos que atacaron y destruyeron sus fortificaciones. La escena cambia a Frodo, quien, usando el anillo único frente al Nazgûl, fue salvado en el último momento por Sam, mientras Faramir derrotaba a un dragón en el valle. Al final, el rey junto a Aragorn y los hobbits de Gandalf lograron derrotar a los miles de tropas de Saruman y Sauron, que se retiraron solo para ser atacadas por los árboles vivos. De esta forma y con gran valentía, Faramir pudo detener el anillo único, reconociendo que su hermano Boromir había muerto por su ambición. Sabiendo lo importante que era la misión, dejó que Frodo y Sam continuaran su búsqueda para destruir el anillo, llevándolos hacia la montaña ardiente del Monte del Destino, donde debían tirarlo. Así, Faramir les mostró el camino desde Gondor hacia Mordor, para que nuestros héroes puedan cumplir su misión y de esa manera detener las ambiciones de Sauron. Todo continúa con El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey. Se muestra un suceso del pasado, donde Gollum aparece junto a su amigo, antes de transformarse en la criatura que conocemos y de entrar en contacto con el anillo único. En ese momento, su nombre era Sméagol. Ambos están pescando cuando de repente el amigo de Gollum encuentra un anillo tras caer al agua. Gollum se acerca y le exige que se lo entregue, argumentando que es su cumpleaños, lo que provoca una disputa entre los dos. La pelea culmina con la muerte del amigo de Gollum, quien se queda con el anillo y esconde el cuerpo. A partir de entonces se aleja de la sociedad y vive en las montañas, donde descubre que ha sido maldecido. El anillo le concede una vida prolongada, pero a cambio le roba la cordura. De hecho, Gollum llega a olvidar su nombre original como Hobbit y se obsesiona únicamente con proteger el anillo y comer pescado crudo. De vuelta al presente, Gollum despierta a Frodo y Sam, indicando que deben continuar su marcha. Sam le pregunta a Frodo si ha dormido bien, y Frodo responde negativamente, a lo que Sam menciona que él, en cambio, sí ha descansado. Luego, Sam le ofrece algo de pan a Frodo, recordándole que deben racionar la comida para el regreso a casa. A pesar de que Sam finge no tener hambre esa mañana, Frodo acepta el pan y, acto seguido, ambos siguen a Gollum, quien continúa guiándolos hacia Mordor. Mientras tanto, el grupo de Aragorn avanza hasta llegar a Isengard, donde son recibidos por Merry y Pippin, quienes bromean sobre estar tomando cerveza tras un largo viaje. We are sitting on a field of victory, enjoying a few well-earned comforts. Los integrantes del grupo se alegran de ver a los hobbits con vida y pronto centran su atención en Saruman. Se acercan a la torre y tratan de convencer al mago para que revele información sobre los planes de Sauron, pero Saruman se niega. Ante esto intentan persuadir a Grima, pero Saruman lo humilla, lo que provoca que Grima lo apuñale con una daga. Al mismo tiempo, Legolas elimina a Grima con su arco. Ambos caen desde la torre y el cuerpo de Saruman termina atravesado por una superficie puntiaguda, soltando en el proceso la esfera de cristal con la que se comunicaba con Sauron, la cual cae en el agua y es arrastrada por un molino. Pippin recoge rápidamente la esfera y experimenta
la influencia de Sauron, pero Gandalf interviene y le quita la esfera. Después de este acontecimiento, todos regresan al castillo donde celebran la victoria sobre Saruman. En medio de la celebración, Aragorn pasa tiempo con Éowyn, lo cual recibe la aprobación de Theoden, quien le expresa su fe en él. Luego Gandalf conversa con Aragorn sobre Frodo y le asegura que tienen la certeza de que sigue vivo y avanzando hacia Mordor para cumplir su misión. Mientras tanto, Frodo y Sam duermen y Gollum se despierta en mitad de la noche para hablar con su reflejo en el agua. Pronto comienza a idear un plan, mencionando que llevará a los hobbits a un lugar peligroso donde podrán ser devorados, con la intención de apoderarse del anillo durante el caos. We will find it and take it for no. Sam escucha la conversación y confronta a Gollum, acusándolo de traición. Gollum, sin embargo, pide ayuda a Frodo, quien lo defiende, afirmando que necesitan un guía. Sam intenta explicar su sospecha, pero Frodo, de manera pragmática, decide calmar las tensiones y continuar con el viaje, mientras Gollum sonríe, satisfecho de la discordia generada. De vuelta en el castillo, Aragorn se levanta incapaz de dormir y encuentra a Éowyn en la sala. La cubre con una manta y ella, aún somnolienta, le habla de un sueño en el que vio la puesta de sol sin poder ayudar. Aragorn no comprende del todo, pero le recomienda descansar. Poco después, se encuentra con Legolas en el balcón, quien le advierte de la sensación de que algo oscuro se aproxima. Pippin, incapaz de resistir la curiosidad, intenta tocar la esfera mágica de Gandalf mientras este duerme. A pesar de la advertencia de Merry, Pippin toca la esfera y es atormentado por la visión de Sauron, quien le muestra un árbol en llamas en Minas Tirith. Al darse cuenta de que algo anda mal, Legolas y Aragorn llegan para ver qué ocurre, pero es Gandalf quien consigue apartar la esfera de Pippin. Tras recobrar la calma, Gandalf le pregunta a Pippin qué vio y el hobbit describe la visión del árbol en llamas y la voz de Sauron. Más tarde, Gandalf informa a los líderes de que Sauron, debido a la visión de Pippin, ahora cree que él es quien porta el anillo. Finalmente, Gandalf afirma que la guerra contra Sauron es inevitable y que deben unir a todos los pueblos de la Tierra Media para enfrentarlo. Aunque Theoden se muestra reticente a ayudar a Gondor, recordando que no les ofrecieron ayuda en el pasado, Gandalf insiste en la necesidad de cooperación. Aragorn se ofrece a ayudar, pero Gandalf le encomienda una misión más importante. El mago decide partir hacia Minas Tirith y Pippin lo acompaña. Merry se despide de él y observa cómo el hobbit se aleja en una torre de control, comentando junto a Aragorn que la tenacidad de los hobbits es una de sus mayores virtudes. En otro lugar se observa a los elfos dirigiéndose hacia los puertos grises, pero durante el trayecto, Arwen tiene una visión de su futuro, en la que ve a Aragorn junto a su hijo. Decide regresar a Rivendell, donde confronta a su padre, quien le había dicho que su futuro solo traía muerte. Arwen, sin embargo, argumenta que también habrá vida, mencionando a su hijo. Es entonces que ambos discuten sobre esto, y ella está dispuesta a correr el riesgo. Tras esto, le pide a su padre que vuelva a forjar la espada que alguna vez derrotó a Sauron, afirmando que debe ser empuñada por el hombre sin corona, es decir, Aragorn. Ella logra convencerlo, y la espada es restaurada tras varias horas en la forja y el yunque. Por su lado, Gandalf y Pippin llegan al reino de Gondor, y arriban a la ciudad de los reyes, Minas Tirith. Allí ven el árbol que Pippin había visto en sus sueños. Gandalf le explica que se trata del árbol del rey, aunque el señor Denethor, quien gobierna la ciudad, no es tal cosa, sino solo un senescal, alguien que cuida el trono. Al llegar ante él, Gandalf le recuerda a Pippin que lo mejor es no hablar de Boromir, y le recomienda guardar silencio. Entonces se encuentran con Denethor, quien parece afectado al saber de la muerte de Boromir. Le reclama a Gandalf sobre esto y pide detalles. Como el mago no sabe qué decir, el hobbit interviene, explicando que Boromir perdió la vida protegiéndolo a él y a su primo. Denethor no comprende cómo su hijo, siendo tan fuerte, no está allí con él, pero sí el hobbit. Pippin responde que una flecha puede acabar hasta con el guerrero más fuerte y que Boromir recibió muchas. Luego, ofrece sus servicios y el soberano los acepta. Seguidamente, Gandalf explica su motivo para estar allí, mencionando la necesidad de unir fuerzas contra Sauron para evitar que Minas Tirith caiga. Sin embargo, Denethor se niega y afirma conocer las tretas del mago, diciendo que sabe que Aragorn, hijo de Arathorn, está apoyando a Theoden y que Gandalf quiere que él se quede con el trono de Minas Tirith. Gandalf le recuerda que no puede negarle el trono a un rey legítimo, pero la discusión no llega a nada y el mago se retira junto a Pippin. Ya fuera, Gandalf comenta sobre la decadencia de la ciudad, que antes era el bastión del Reino Medio y ahora solo es un vestigio de lo que fue, simbolizado por el árbol del rey, marchido desde hace generaciones. La ciudad ha estado en manos de senescales como Denethor y Gandalf teme que, debido a la terquedad de un hombre, caerá. Es entonces que ven cómo el ejército de Mordor se acerca. El mago le explica a Pippin que Sauron está moviendo una nube oscura para proteger a los orcos de la luz del sol. Tras escuchar esto, Pippin sugiere regresar con el resto, pero Gandalf le dice que deben esperar a ayuda externa. Mientras tanto, el grupo de Frodo continúa su camino. Frodo expresa sus dudas sobre regresar, pero Sam le asegura que lo harán. Luego, encuentran unas estatuas, incluida una cabeza de rey, pero sienten un mal augurio cuando se cubre de sombras. En el castillo de Minas Tirith, Pippin recibe la tarea de ser guardia y le dan el equipo necesario. Luego, conversa con Gandalf sobre la batalla que se avecina. Gandalf menciona que deben defender el castillo y explica sobre el rey brujo de Angmar, el Nazgûl más fuerte y líder del ejército de Mordor. Pippin trata de restarle importancia, señalando que tienen a Gandalf de su lado, aunque el mago no está tan seguro. Simultáneamente, Frodo y su grupo llegan a la Ciudad Muerta, donde Gollum les muestra una escalera secreta que lleva a Mordor. Sin embargo, Frodo, bajo la influencia del anillo, es atraído hacia el castillo. No, Mr. Frodo, not that way. They're calling me. Sus compañeros lo esconden justo cuando las puertas se abren y una luz infernal se eleva hacia el cielo.
sorprendiendo incluso a Gandalf, quien trata de contener a Pippin. El ejército dirigido por el rey brujo de Angmar marcha hacia su destino, y Gandalf declara que ha comenzado la guerra más importante de su era. Frodo y compañía siguen el camino de Gollum, quien los guía hacia un túnel. Sam sospecha y advierte a Gollum, pero él parece confiado en que su plan funcionará, mientras Frodo no sospecha nada. De regreso en Minas Tirith, Gandalf le pide a Pippin que encienda la almenara del castillo. Al mismo tiempo, el hermano de Boromir se prepara para el ataque enemigo, detectando que el ataque será por otro flanco, por lo que se dirige allí con sus hombres. Esperan el momento adecuado y atacan estratégicamente desde atrás, iniciando un duelo en esa zona. Pippin llega a su destino y enciende la almenara, lo cual activa una cadena de almenaras que atraviesa kilómetros hasta llegar a Rohan. Allí Aragorn la ve y avisa a Theoden, mencionando que Gondor pide ayuda. El rey decide que irán y ordena reunir a los Rohirrim, su ejército. Éowyn, en conversación con Aragorn, lleva una espada y comenta la tradición de que las mujeres se despiden de los soldados. Se sube a su caballo para hacerlo. Mientras tanto, Merry le pide a Theoden unirse a la lucha y el soberano lo convierte en escudero. Así, el ejército de Rohan parte hacia Gondor para brindar su ayuda. Al mismo tiempo, en las cercanías de Minas Tirith, el ejército de Faramir, el hermano de Boromir, sigue luchando, pero son superados cuando aparecen los Nazgûl montados en criaturas voladoras. Deciden retirarse hacia Minas Tirith, pero en el camino son atacados. Afortunadamente, Gandalf usa sus poderes para ahuyentar a los Nazgûl y permite que la mayoría lleguen a salvo. Pronto, el mago se encuentra con Faramir, quien le cuenta lo que sabe sobre Frodo y su camino hacia Mordor. Luego, Faramir se encuentra con su padre, Denethor, quien lo reprende por dejar que Frodo se lleve el anillo. Comenta que Boromir habría logrado traerlo, pero Faramir responde que su hermano probablemente se habría revelado. Estas palabras enfurecen a Denethor, quien empieza a tener visiones de su hijo fallecido sobre el que sigue vivo. Se da cuenta de que no está en sus cabales, y molesto le ordena a Faramir que lo deje solo. Por su lado, Frodo y su grupo continúan subiendo aquellas escaleras mortales. Gollum se siente tentado a tomar el anillo, pero se controla para no arruinar su plan. Observa que Sam está alerta, pero aprovecha para sembrar una semilla de desconfianza en Frodo, insinuando que comprende el peso de cargar el anillo y que Sam, al que llama el Gordo, pronto le pedirá el objeto. Estas palabras afectan a Frodo, quien claramente sufre la influencia del anillo. Mientras tanto, entre los enemigos, el rey brujo de Angmar le informa a su ayudante orco que él mismo se encargará de Gandalf. En Minas Tirith, el mago sigue preparándose para la batalla inminente, y Pippin, quien también participará, habla con Faramir antes de jurar lealtad a la ciudad. Faramir le cuenta que la armadura que lleva Pippin fue suya de joven. Ambos bromean, y el hobbit escucha cómo Faramir admira a su fallecido hermano y a su padre, Denethor. Pippin lo anima, diciendo que él también tiene su propia fortaleza y que pronto Denethor lo reconocerá. Sin embargo, tras jurar como soldado y besar el anillo, Pippin escucha a Denethor decirle a Faramir que hubiera preferido perderlo a él en lugar de Boromir, lo cual lastima profundamente a Faramir, quien contiene sus lágrimas y promete seguir las instrucciones de su hermano en la guerra, con la esperanza de ganarse la estima de su padre si regresa victorioso. Aunque Denethor mantiene su actitud cruel, parece sentir algo de dolor que intenta aliviar comiendo. En el grupo de Frodo, las tensiones crecen cuando Gollum lleva a cabo su plan, tirando el pan que les queda y esparciendo migas sobre Sam. Al despertar, Sam acusa a Gollum de haber robado el pan, pero Frodo no le cree, ya que la criatura solo come pescado crudo. La situación escala, y mientras Sam y Gollum pelean, Frodo interviene. Sam, arrepentido, le dice a Frodo que están todos estresados, especialmente él, y se ofrece a compartir la carga del anillo. Esto solo refuerza las sospechas de Frodo, quien, influido por Gollum, le dice a Sam que regrese a casa, dejando al hobbit destrozado al ver que Gollum ha ganado. You don't mean that. Go home. Mientras tanto, los soldados de Minas Tirith, liderados por Faramir, son despedidos con honores por los ciudadanos. Gandalf le aconseja a Faramir que no se arriesgue, pero él está decidido, y el mago le asegura que su padre lo apreciará cuando todo termine. Así, los jinetes avanzan para recuperar la zona que habían perdido contra los orcos. Al mismo tiempo, Theoden sigue preparando a su ejército, y revisa el equipo y las armas necesarias. Aragorn descubre un posible atajo que lleva al Bosque Negro. Aragorn! Find some food. Y aunque queda pensativo, pronto lo llaman para ir a comer. Por la noche, Éowyn prepara a Merry como su escudero. Luego habla con su hermano, quien le comenta que el hobbit no será de ayuda en la guerra, ya que es cosa de hombres, y teme que Merry no pueda soportar el terror que conlleva. Aragorn, por su parte, sueña con Arwen y se despierta al escuchar a uno de sus aliados decir que Theoden lo llama. Al llegar a la tienda de campaña se encuentra con Elrond, el padre de Arwen. Elrond le informa que su hija sufre por la cercanía de los demonios de Sauron, y mientras más poder obtiene el villano, más débil se vuelve Arwen. Le advierte que Sauron tiene un ejército naval acercándose, y le recomienda buscar ayuda de los guerreros de las montañas, quienes alguna vez lucharon contra Sauron y ahora vagan como fantasmas. Aragorn duda de que cooperen, pero Elrond confía en que podrá unirlos bajo una misma causa. Saca la espada Andúril, forjada de los restos de Narsil, y se la entrega a Aragorn, asegurando que aquel que la empuñe podrá gobernar a los hombres. Con esta misión le encomienda a Aragorn que se adentre en el Bosque Negro en busca de refuerzos, dándole la esperanza de que los hombres pueden unirse para la batalla. Ante las palabras de Elrond, Aragorn toma la espada y promete dar su vida por el objetivo. Es entonces cuando Aragorn se prepara junto
junto a su caballo. Pronto Éowyn lo ve y le cuestiona su partida, pidiéndole que se quede, asegurándole que lo necesitan. Aragorn, desconcertado, pregunta por qué ella está allí, y Éowyn le responde que es por él. Aragorn se da cuenta de sus sentimientos, y apenado le explica que no puede darle lo que ella desea y que, desde que la conoció, siempre le ha deseado felicidad. Luego de esto, se retira. Gimli se le acerca, pero Aragorn le dice que esta vez no puede acompañarlo. Sin embargo, al final, incluso Legolas decide acompañarlo, así que el trío se adentra en el Bosque Negro. Todos se preguntan el motivo de su partida y suponen que es porque la batalla está perdida. Theoden confirma esta creencia, pero afirma que lucharán de todos modos, lo cual ayuda a mantener la esperanza y el ánimo en el grupo. Más tarde, Theoden se acerca a Éowyn, cediéndole la autoridad sobre la ciudad y pidiéndole que sea fuerte y no llore por los caídos. Asegura que después de la batalla no habrá más desesperación. Por su parte, el grupo de Aragorn avanza y llega a una gran puerta misteriosa. Los caballos se espantan al sentir el aura del lugar. Es evidente que entrar allí supone un gran riesgo, pero Aragorn no teme perder la vida y entra, seguido por Legolas y luego por Gimli. Al día siguiente, las tropas de Theoden se movilizan. El rey le aconseja a Merry no luchar, pero Éowyn, con una armadura puesta, lo sube a su caballo, lo cual llena de alegría al hobbit. Mientras tanto, dentro de la cueva, Aragorn y sus compañeros se encuentran con los fantasmas, quienes se muestran hostiles y dispuestos a erradicarlos. Sin embargo, se sorprenden al ver la espada Andúril, la cual creían rota. Aragorn les informa que fue forjada de nuevo y les exige su ayuda, anunciando que es el heredero de Isildur y que deben obedecerlo para luchar contra los orcos y Sauron. El líder de los fantasmas se ríe y se aleja, dejando tras de sí una catarata de calaveras. Aragorn y sus aliados logran escapar y ven como el ejército naval enemigo está a punto de desembarcar. Justo cuando Aragorn se siente derrotado, el líder de los fantasmas aparece y le promete que lucharán bajo su mando. En Minas Tirith, Faramir es llevado inconsciente al castillo, donde el rey se da cuenta de que su linaje ha perecido. Los ciudadanos ven con horror cómo las cabezas de los soldados caen como gotas de lluvia, sumiéndolos en el terror. Entonces, el líder Denethor se rinde y ordena que se salve quien pueda. Gandalf lo deja inconsciente y toma el control de la situación, dando nuevas órdenes y activando la ofensiva, lanzando las catapultas y enviando a los arqueros, quienes logran eliminar a varios cientos de orcos. Pippin, en medio del bullicio, ayuda a Gandalf, quien reconoce el valor de tener un hobbit a su lado. Sin embargo, las cosas se complican cuando los orcos traen a Grond, un ariete gigante que planean usar para derribar la puerta principal de Minas Tirith, lo cual preocupa a Gandalf. Por otro lado, Aragorn descubre que los soldados navales enemigos no son orcos, sino criminales, quienes se burlan de él hasta que ven a los soldados fantasmas corriendo hacia ellos, lo que los llena de terror. Mientras tanto, Frodo llega a la cueva donde Gollum le tiende una trampa y termina enfrentándose a una araña gigante. Usa un objeto que le dieron para iluminarse y una daga para protegerse, logrando escapar de la cueva y confrontar a Gollum, quien culpa al anillo. Frodo, conmovido, le dice que destruir el anillo será lo mejor para ambos. Gollum intenta detener a Frodo cayendo accidentalmente desde una gran altura. Momentos antes, Sam había encontrado el pan que Gollum arrojó, confirmando sus sospechas, así que decide regresar a buscar a Frodo. En otro lugar, el grupo de Theoden se alista para la batalla, mientras Merry anima a Éowyn a luchar por su pueblo y menciona su deseo de volver a ver a Frodo, Pippin y Sam. Así, parten hacia el combate. Los orcos logran usar a Grond para derribar la puerta principal. En ese momento, Denethor y otros se disponen a prender fuego en honor a los antiguos reyes de Minas Tirith, con la intención de perecer junto a ellos y no ser capturados por el enemigo. Denethor no cree que haya esperanza, pero Pippin observa estos movimientos y nota que el árbol blanco acaba de florecer, aunque no hay tiempo para simbolismos de esperanza, ya que los enemigos ingresan tras romper la puerta principal. Y Gandalf los enfrenta junto a sus soldados. Frodo, extenuado, se desmaya, pero Galadriel lo motiva a seguir adelante, recordándole que solo él puede cumplir tan importante misión. Entonces, sigue avanzando hasta la cima de Mordor. Sin embargo, es picado por la araña gigante y envuelto en su tela. Sam aparece y, valiente, hiere al monstruo, obligándolo a retirarse. Sam intenta ayudar a Frodo, pero cree que ha muerto, hasta que oye a unos orcos que dicen que el hobbit está vivo y que será un buen aperitivo, por lo que se lo llevan. Sam, decidido, jura rescatar a Frodo, aunque eso le cueste la vida. Pippin, por su parte, intenta evitar que Denethor y los suyos se prendan fuego, pero el anciano le dice que lo libera de su labor como paladín y lo deja fuera, dejándolo preocupado por lo que vendrá. Es entonces que el chico corre a buscar a Gandalf en medio del combate y la desesperación, sin contar los cuerpos sin vida. Ambos corren hasta aquel lugar para detener a Denethor, pero en el camino se topan con el mago de Angmar, quien complica a Gandalf. Sin embargo, la llegada de un problema mayor hace que el líder de los Nazgûl se retire. Así, Gandalf consigue evitar que Denethor elimine a su propio hijo, quien, como había dicho Pippin, seguía vivo. Al final, el único afectado por el fuego es Denethor, quien cae desde una gran altura y pasa a mejor vida. Por su lado, el ejército de Theoden llega a su destino y los orcos presencian al nuevo rival, entre ellos Éowyn y Merry, quienes sienten miedo, pero tras la arenga y el grito de guerra, se arman de valor para luchar.
Los soldados aliados barren el suelo con los primeros orcos a su camino y avanzan sin piedad. Sin embargo, los villanos sacan a los elefantes gigantes. Theoden y compañía hacen fila y luchan férreamente, logrando derribar varios. Incluso Merry y Éowyn hacen equipo y logran hacer caer a uno de esos animales. Mientras tanto, Gandalf y Pippin son acorralados por los orcos y los trolls, quienes tratan de abrir la puerta que los cubre. El chico teme por la pérdida de la vida, pero el mago le cuenta que no debe preocuparse, ya que la muerte es solo otro camino, afirmando que no es para nada mala. Esto parece aliviar a Pippin, quien escucha cómo los enemigos están por ingresar. Al mismo tiempo, Theoden se topa con el mago Angmar, quien lo somete y está a punto de erradicarlos con su Nazgûl, pero en ese momento aparece Éowyn, quien lo enfrenta para ayudar a su padre. Ella consigue vencer al Nazgûl, pero pronto es sometida por el jinete de la criatura, quien le dice que ningún hombre puede vencerlo. Sin embargo, ella aprovecha una distracción para ponerse en ventaja y lanza un golpe mortal al mago Angmar, no sin antes decir que ella no es un hombre, sacándose el casco en el proceso. I am no man. Por su lado, Aragorn llega con la base naval y les da una sorpresa a los orcos, quienes esperaban a sus aliados piratas, pero se topan con el ejército aliado fantasma, quienes se abalanzan contra ellos. A pesar de ver cómo Éowyn es la ganadora del duelo, un orco trata de eliminarla, pero en ese momento aparece Aragorn, Legolas y Gimli, quienes derrotan al monstruo. Seguidamente, el elfo arquero derriba a un elefante gigante por su cuenta. Aunque no es el único, ya que el ejército fantasma hace lo mismo y termina exterminando a la mayoría de orcos y enemigos que están fuera de Minas Tirith. De esta forma, los únicos que quedan son los heridos y caídos, entre ellos Theoden. Éowyn se acerca a su padre, quien le dice que ya no tiene salvación y que lo deje ir, afirmando que está feliz, ya que podrá reunirse con sus ancestros, quienes estarán orgullosos de su labor. Así, el rey Theoden pierde la vida y su hija llora su pérdida. Luego de esto, Aragorn libera a los fantasmas, quienes tras cumplir su parte, es decir, eliminar al enemigo y liberar el castillo, pueden descansar en paz. Seguidamente, los caídos y los heridos son atendidos y nos damos cuenta de que tanto Faramir como Éowyn están sanos y salvos. Por su lado, Pippin encuentra a Merry y lo cuida. Al mismo tiempo, en Mordor, Frodo se despierta y no es comido por los orcos porque estos se pelean entre sí. Esto le da tiempo a Sam para escabullirse de mejor manera y rescatar a su aliado. Frodo se disculpa con Sam por todo lo ocurrido, además de contarle que le llevaron el anillo. Sam le dice que no es el caso y que lo tiene él. Frodo se lo pide y su amigo duda un poco. El objeto vuelve a imponer su influencia. Sin embargo, al final Frodo lo recupera, diciendo que el anillo es su carga. You must understand. The ring is my burden. Luego de esto, ambos se ponen en marcha para seguir con el plan de destruir el objeto, no sin antes ponerse unos trajes de orcos para pasar sin problemas y ocultar la desnudez de Frodo. Es entonces que se disponen a llegar al Monte del Destino y esperan que el ojo de Sauron no los vea. Al mismo tiempo, en Minas Tirith todos hablan sobre el anillo y Sauron, pero Aragorn decide plantarle cara al villano y corre hasta el trono donde está la esfera de cristal. Allí mira directamente a Sauron, quien le muestra una visión de su esposa Arwen. Obviamente, Aragorn se sorprende por esto y deja caer un objeto que se rompe, dando inicio a la próxima confrontación. Todos los soldados aliados avanzan, al mismo tiempo que Éowyn y Faramir parecen quedarse a cuidar el castillo juntos. Frodo y Sam, ellos se hacen pasar por orcos y esto les pasa factura. Son llevados por el resto de tropas y un comandante casi los nota, aunque por suerte usan su astucia para generar un lío y aprovechar para huir. Siguen su camino hasta el Monte del Destino, se quitan las armaduras y optan por descansar tras varias horas. Sin embargo, pronto el ojo de Sauron los nota y Frodo queda inconsciente. Sam corre con mejor suerte y se dispone a ayudar a su amigo. Al mismo tiempo, el ejército de Aragorn llega a Mordor, donde un aliado de Sauron los recibe. Este trata de hacerles creer que Frodo perdió la vida de la manera más cruel y les muestra una de sus prendas, las mismas que le quitaron cuando fue capturado, para confirmarlo. Sin embargo, Aragorn no cree una palabra y le corta la cabeza al vocero. En ese momento, las puertas se abren para dar paso al ejército de los orcos. Sauron presta atención a esto, permitiendo que los hobbits sigan caminando hasta el Monte del Destino. Allí, Frodo se desploma. Está demasiado cansado para seguir. Sam se hace cargo de esto y lleva a Frodo en sus hombros. Pronto se topan con Gollum, quien trata de atacarlos. Sam se encarga de esto mientras Frodo llega a la entrada y al corazón del monte. Allí está a punto de arrojar el anillo, pero es tentado por este y se lo pone. Se vuelve invisible y trata de irse. The ring is mine. Al mismo tiempo, Sauron se da cuenta de la presencia del anillo y manda a todos sus bichos hasta allí. Por su parte, Aragorn y compañía, quienes siguen luchando contra los Nazgûl y orcos, ven como las águilas aliadas atacan a los bichos voladores enemigos. De regreso al monte, Gollum ataca a Frodo y le arranca el dedo. Frodo intenta recuperar el objeto, pero solo provoca que ambos caigan. Gollum termina perdiendo la vida en la lava, al igual que el anillo, a diferencia de Frodo, quien es ayudado por Sam a subir. De esta forma, la torre de Sauron cae junto con el villano, y todo Mordor comienza a ser destruido.
Los orcos y los monstruos tienen su final. Al ver el monte del destino estallar, todos temen por Frodo y Sam, quienes por suerte se resguardaron en una roca lejos de la lava. Ambos deciden descansar un poco y piensan en la comarca. Sam afirma que le hubiera gustado casarse con aquella chica, Rosie, mientras que Frodo recuerda con nostalgia su hogar. Luego de un rato llega Gandalf y compañía, quienes con la ayuda de las águilas se llevan a los hobbits. Tiempo después, Frodo se despierta en una cálida cama y ve a Gandalf parado frente a él. Aparecen sus aliados, Aragorn, Gimli, Legolas, Merry, Pippin y Sam, quien lo mira satisfecho. Ambos cumplieron con la misión. Luego, en Minas Tirith, Aragorn fue coronado y se ve como el árbol del rey por fin floreció después de siglos. La gente se ve feliz por el nuevo soberano, quien da un discurso de esperanza y reconstrucción. Mientras avanza, se encuentra con sus aliados, entre ellos Legolas, quien viene acompañado de su gente, entre ellos Erwan, con quien tiene un emotivo reencuentro. Ambos se besan y todos están contentos. Es entonces que el rey se encuentra con los hobbits, quienes hacen una reverencia. Sin embargo, Aragorn les pide que no lo hagan. Ellos no deben inclinarse ante nadie. Tras esto, todos y cada uno de los presentes hacen una reverencia a los 4 hobbits que salvaron la Tierra Media de Sauron. De esta forma, inició una nueva era, mientras que, tras cumplir su objetivo, la comunidad del anillo se disolvió. Frodo y el resto de los hobbits regresaron a la comarca, donde Sam no dudó en hablar con Rosie, casándose felizmente con ella. Desde entonces pasaron 4 años, y Frodo añade nuevas páginas al libro que su abuelo Bilbo dejó incompleto en la casa. En medio de esto, llega Sam, quien se entera por parte de Frodo que no ha podido curarse del todo de los daños sufridos durante el viaje. De esta forma, llega el momento. Gandalf reúne a Bilbo y Frodo, quienes son acompañados por Merry, Pippin y Sam hasta el puerto. Allí se encuentran con Elrond y Galadriel. De esta forma, los hobbits se enteran de que tanto Bilbo como Frodo irán a las tierras imperecederas como recompensa por el sacrificio de portar el anillo. Sobre todo Frodo, quien sufrió un daño a su alma al portarlo que no puede ser sanado en la Tierra Media. De esta forma, Frodo se despide emotivamente de sus aliados, dejándole el libro a Sam. Es entonces que todos lo ven irse con una sonrisa de satisfacción, sentimiento que comparten. Luego Sam regresa a la comarca, donde lee el mensaje de Frodo, quien le dice que viva y continúe con su propia historia. Mientras Sam piensa en esto, se reúne con su esposa e hijos, quienes están felices de verlo regresar.